razonable. Bueno, buenos días a todos. Si sois tan amables de ir tomando asiento, podemos comenzar con la segunda mesa redonda. ¿Tú cuándo entraste? ¿Qué año habías entrado tú? 2004. Claro. Las pasé. Primer número de la teoría jurídica, 2002. ¿Quieres que te ponga esto para decir? Mítico, no lo sé. Mítico lo que me he puesto a escribirlo. Pero lo que quiero decir es que lo único que es... Bueno, muchas gracias a la Asociación de Derecho Marítimo por invitarme un año más a participar como moderador en esta mesa, la norma un pelín, en la que se nos invita a reflexionar, discutir, debatir sobre los sectores naviero y de la construcción naval en su relación con la Unión Europea, que es, como sabéis, el lema de todo el Congreso. Y en particular se nos invita a comentar tres materias concretas. En primer lugar, la revisión por la Comisión de la Estrategia de Transporte Marítimo 2009-2018. Como casi todos ustedes saben, a comienzos de 2009 la Comisión Europea publicó un documento con ese título, Estrategia de Transporte Marítimo, etcétera, que pretendía formular, por una parte, los objetivos de la política europea de transporte marítimo. Esto no es política marítima integrada, sino específicamente de transporte marítimo, y a continuación qué medios o qué medidas convendría tomar para alcanzar precisamente pues esos objetivos. En ese documento, que se publicó a comienzos de 2009, como digo, confluyeron dos circunstancias. Por una parte, el sector naviero valoró muy favorablemente que en ese documento la Comisión reconociese que el transporte marítimo es una actividad con importancia clave para la economía europea, cosa que todos sabíamos, pero que no siempre se ha puesto por escrito con tanta claridad. La necesidad de promover, por tanto, el transporte marítimo, facilitarlo y demás, y muy especialmente que el propio documento ya adelantase la conveniencia de renovar, prolongar la duración de las directrices sobre ayudas de Estado al transporte marítimo de 2004, que, como ustedes saben, es la base de todos los instrumentos de apoyo fiscal y de otro tipo al sector del transporte marítimo. Pero a la vez resulta que eso se publicó, como digo, en febrero, creo recordar, de 2009. Era un documento que se había desarrollado previas consultas, estudios y demás durante 2007 y 2008, es decir, en lo más caliente de la crisis, perdón, todo lo contrario, del boom, pero se publica justamente en el momento en el que se inicia la crisis con todos sus tremendos efectos que tiene el primer trimestre de 2009. Y por lo tanto, en ese momento, muchos echan en falta, aparte, digamos, de estos grandes objetivos y estas líneas generales, algunas medidas de urgencia para atacar los efectos que en aquel momento estaba teniendo la crisis. Actualmente la Comisión está revisando ese documento y tiene previsto en el año próximo publicar una comunicación renovando o no y completando o no las medidas y los objetivos que se planteaban en el primero. Por ejemplo, aquí se plantean objetivos, digamos, elementos de discusión, como si hay que seguir apostando por tener buques de bandera europea, o más bien es necesario apostar por tener marinos europeos, o si en un mundo tan globalizado ninguna de las dos cosas tienen ya una gran relevancia. Miremos Japón, que tiene es el segundo país del mundo en flota controlada y tiene poquísima flota bajo su bandera. ¿Es relevante esto o no? Son elementos de estrategia de transporte marítimo. En segundo lugar, voy a ser mucho más breve porque el tema es mucho mejor conocido. Se nos plantea una pregunta mucho más concreta. Visto que unos registros europeos crecen y que otros evolucionan negativamente, ¿qué es lo que hace que un registro de buques europeo sea competitivo? Hay, por supuesto, evidentemente, factores económicos, pero ya que estamos en el Congreso de la Asociación de Derecho Marítimo, hay otros factores, aparte de los económicos, de índole laboral, de índole técnica, de índole estrictamente incluso jurídica, que puedan tener incidencia en la competitividad de un registro. Y la tercera cuestión que se nos plantea, hablando de construcción naval,
es evidentemente las sentencias del Tribunal de la Unión Europea sobre el tax lease y la actualización de la situación de los mecanismos de apoyo a la construcción naval. Creo que son tres asuntos de alguna manera relacionados entre sí, quizá más los dos primeros. El tercero es mucho más específico, pero creo que en todo caso son interesantes. Como ponentes tenemos 4 juristas de reconocido prestigio y experiencia, quienes todos conocemos, y cada uno va a comenzar, lo hemos acordado así, haciendo una breve introducción sobre él o los temas que se nos ha pedido que comentemos, de una duración de unos 5 o 7 minutos aproximadamente, y posteriormente pasaremos a un coloquio en el que yo les iré formulando unas preguntas que ellos ya conocen, precisamente para poderlas ordenar y evitar duplicaciones. Y bueno, lo que esperamos es tener un debate lo más vivo posible. Vamos a reservar aproximadamente media hora para que puedan formularse cuantas preguntas desde el público sean oportunas, y al final yo les volveré a dar la palabra por 1 o 2 minutos por si quieren hacer los ponentes alguna clase de conclusión. Yo no voy a hacer nada parecido a resumir las intervenciones de los ponentes. Eso se hace en algunos sitios y a mí personalmente me parece fatal. Los ponentes utilizarán los adjetivos y las palabras que consideren más oportunas y no voy a ser yo quien las matice de ninguna manera. Si no estoy de acuerdo con algo que digan, lo diré, pero no voy a intentar interpretarles o matizarles. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con Alfredo Cabellos, de Walson, Farley and Williams, que se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, ha cursado másters en Derecho Comunitario en la Universidad Carlos III de Madrid y en Derecho del Comercio Internacional en la Universidad de París. Desde 1998 ha trabajado en los despachos Castro, Suiro Varela, Stephenson Harwood, DLA, Uría Menéndez, y actualmente es socio en el que ya he mencionado, Walson, Farley and Williams. Su práctica se centra en la financiación de medios de transporte, especialmente buques. Para hacer una introducción tiene entre 5 y 7 minutos aproximadamente. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias a mis compañeros de mesa, al señor moderador y a la Asociación Española de Derecho Marítimo por invitarme. En estos 5 minutos hablar de las estrategias o de las modificaciones o hacia dónde vamos en materia de transporte marítimo es complicado. Voy a organizar esta intervención en 3 partes. Nos hemos referido a la política marítima integrada en un momento dado esta mañana. Creo que es importante mencionar un par de cosas, ver qué es lo que dijo la Comisión en 2009 y ver hacia dónde vamos. Para decir hacia dónde vamos no es que haya cogido una bola de cristal y me lo estoy inventando todo, tengo alguna opinión personal, pero también obviamente bebido de las fuentes de la propia Comisión Europea, de las asociaciones de astilleros, asociaciones de navieras y otros actores en torno o que se mueven en el entorno de la Unión Europea. Para empezar, como decía, la comunicación de la Comisión de 2007 se refiere al transporte marítimo, pero se integra, y creo que es importante, dentro de la política integrada marítima. Y digo que es importante porque esa política no es a los efectos de una política con base en el tratado, sino que es una de las políticas que se desarrolla con el impulso del Consejo de Ministros de Asuntos Generales en la Unión Europea y las instituciones y otros actores y comités de la Unión Europea. Eso significa que quizás si fuese una política de las del tratado tendríamos tal vez más desarrollos o más concreción, no lo sé. Es una de las cuestiones que planteo, pero lo cierto es que, siendo eso así, tenemos una serie y la comunicación de la Comisión de 2007 decae de ahí o cae de ese paraguas de dar una serie de premisas, intenciones, desideratum de hacia dónde vamos, ¿no? Y ese es el contexto en el que se produce la comunicación de 2009 y, como muy bien decía Manuel, en un contexto en el que estamos en plena crisis en ese momento, pero también es verdad que la propia comunicación dice para 2018 ya habrá terminado, Europa habrá superado esa crisis. Podemos decir, no sé si nace enfermo,
pero con alguna tara quizás sí, porque se hizo en una época muy o más boyante. Entonces, en cuanto a los objetivos estratégicos y recomendaciones que realiza la Comisión en 2007, es un texto que baja o concreta varias cosas, pero esencialmente he distinguido cinco grandes bloques, y creo que son los 5 grandes bloques que hay que desarrollar de aquí a futuro. La primera es el transporte marítimo europeo y la globalización. Ha aludido a ello Manuel. Es decir, no podemos, Europa, y si quiere tener un transporte marítimo competitivo, se mueve en un mundo globalizado, y tenemos otros centros marítimos que quizás no jueguen con las mismas reglas, no solo de competencia como en la mesa anterior, sino que no jueguen con las mismas reglas en cuanto a seguridad social, imposición efectiva a los navieros, a los puertos, a las tasas. Y entonces, bueno, pues hay un primer bloque, un deseo o una recomendación de que todas las políticas que se vayan aprobando, directrices, directivas, reglamentos de la Unión Europea, vayan a analizar y a combatir o al menos a tratar de jugar en el al mismo nivel de juego que otros países. Que no están en la Unión Europea, primer gran bloque. Después se fija mucho en los recursos humanos, tanto a bordo como en tierra, relacionados con con las labores o con la mar, ¿no? Y entonces dice, estamos sangrando, estamos perdiendo todo ese know-how, todo ese conocimiento que tenemos que hacer o que recomiendo hacer para preservar esa riqueza en cuanto a mano de obra que tenemos y no perderla. Después, desde luego, se dedica al transporte marítimo de calidad en todas sus facetas: medioambientales, seguridad en las operaciones, protección mismamente del transporte marítimo, vigilancia y seguimiento, y desde luego también dice que el transporte marítimo es absolutamente fundamental como fuente de energía, en el sentido de abastecimiento de energía de la Unión Europea. España no es ajena a esto, con las terminales del LNG, por ejemplo, que tenemos. Y insiste en que las políticas han de ser también para fomentar el transporte marítimo como aporte o como elemento esencial o clave en el suministro energético de la Unión Europea. Explotar el transporte de corta distancia es otro de los grandes apartados de esta comunicación. Se ha mencionado y podemos desarrollar algún aspecto más. Se ha mencionado también en la ponencia anterior. Y fundamental, la vanguardia, estar a la vanguardia del I+D+I. Eso es lo que nos puede hacer competitivos. Esto es lo que decía la Comisión en 2009. Lo estamos revisando. Como decía, a mi juicio, desde luego se ha concretado en directivas, se ha concretado en reglamentos, se ha concretado en ratificaciones de convenios internacionales, y eso es muy positivo. Pero lo cierto es que esa comunicación habla, y cito aquí, llevar a cabo medidas positivas, tratará activamente, o los Estados tratarán activamente o colaborarán para. Yo creo que hay que pasar a la acción realmente, y creo que dentro de hacia dónde vamos ha de ser tratar de concretar todas estas políticas o estas directrices que se pusieron en 2009. Muy brevemente, para mí las líneas directrices son que el transporte sea un modo sostenible en todas sus facetas, es decir, no solo ecológica, sino económica y social también. ¿Qué significa? Necesitamos un shipping verde, y hoy en día cuando uno vende o ve un anuncio de coche, ya no se vende la potencia que tiene ese coche, sino si es, primero, verde, ecológico, y segundo, si es seguro. Y yo creo que es perfectamente extrapolable al transporte marítimo. Fundamental también la retención de ese talento, retener la pérdida o tratar de frenar la pérdida de puestos de trabajo
en marinería en concreto, y para eso hace falta bastantes cosas. Uno, dar a conocer esa parte del trabajo. Yo creo que es un gran desconocido. Mejorar las condiciones de trabajo dentro de la Unión, a bordo de los buques, simplificar trámites. Es muy curioso. Si uno, por lo visto, hay varios estudios que dicen que el mayor problema de estar embarcado, o uno de los mayores obstáculos que se encuentran, son las trabas administrativas. Pues no puede ser los casos en los cuales un señor marino trabaja para una bandera que no es la de su país durante 40 años y tiene que ir a reclamar a los tribunales la pensión, cosas de ese tipo, ¿no? La seguridad es absolutamente fundamental, y una pata que probablemente toquemos aquí es la financiación. Se ha mencionado esta mañana Marco Polo, TEN-T, también otros programas. Me gustaría pararme en alguno de ellos, pero con algo más de detalle. El Horizonte 2020 igualmente. Entonces, vale. Como decía, en 2009, y como bien apuntaba Manuel, nacen una comunicación de la Comisión que plantea una serie de líneas directrices. Se han concretado, tenemos que revisarlas. Para mí no han cambiado mucho. A lo que aspiramos no ha cambiado mucho de lo que había en 2009. Lo que necesitamos es más concreción. Y he terminado. Gracias. Muchas gracias. Siguiendo el orden en el que aparecen en el programa definitivo, a continuación voy a dar la palabra a José Manuel González Pellicer, del bufete Albors. Es abogado en ejercicio desde 1998, especialista en transporte y gestión logística. Tiene diploma de suficiencia investigadora en el área de Derecho Mercantil Marítimo por la Universidad de Oviedo. Se incorporó al despacho Albors Galiano Portales en el año 2002, donde interviene en temas relacionados con derecho marítimo y portuario. Igualmente, una primera intervención introductoria. Muchas gracias. Muchas gracias a la asociación por invitarme a dar esta charla en tan ilustre y estimada compañía. Bueno, sin pretender hacer aquí una exposición excesivamente didáctica del mundo del registro, sí que quería hacer una especie de recordatorio general de cuáles son los tipos de registros que están a disposición de los navieros actualmente, digamos esto a la hora de elegir una bandera en concreto. Inicialmente siempre se ha hablado del Registro Marítimo Nacional Clásico, que es lo original, un registro que podía ser unitario, como lo es en México, a efectos jurídicos públicos y privados, o doble, como lamentablemente es en nuestro país. A efectos jurídico-privados tenemos el registro de bienes muebles y a efectos jurídico-públicos el registro marítimo ordinario. De hecho, nuestra ley de navegación marítima sigue reservando el nomen juris de matrícula al registro administrativo y el de registro en sentido estricto al registro mercantil o registro de bienes muebles. Estos registros eran en todo caso cerrados, cuál es su nota característica principal, y nacionales. Eso es precisamente el punto que va a hacer que surjan, por orden cronológico de aparición, en este caso, los registros abiertos internacionales. Esto supone una especie de palo al avispero. De alguna forma lo que va es a remover, a crear competencia en un sector que hasta la fecha pues no la conocía. Y estos registros se caracterizan evidentemente por aceptar buques que pertenezcan a propietarios extranjeros, y por supuesto también son buques que aceptan cualquier tipo de barco proveniente del pabellón que sea. En este sentido, los registros abiertos han sido objeto de una guerra de etiquetas. Quizás la terminología neutra es registro abierto, pero la terminología enseguida es objeto de sesgos en función de quién la utilice, y en el caso de los sindicatos han adoptado la más popular de banderas de conveniencia, que algunos armadores han preferido sustituir por banderas de necesidad. En cualquiera de los casos yo voy a utilizar la expresión más popular, que es la de banderas de conveniencia, y voy a describir un poco, porque estos son un poco el enemigo a batir por parte de los segundos registros europeos, que es sobre lo que va esta ponencia o esta charla. Estos registros abiertos actualmente suponen el 65% del tonelaje europeo y el 54% del tonelaje mundial. Y veo que me he estado pasando todas las diapositivas que me había preparado, así que me las voy a actualizar.
Estos registros se caracterizan por tener un acceso muy fácil, sin cargas burocráticas administrativas. De hecho, en casos puntuales incluso se puede hacer en 24 horas por Internet, como sucedía con el muy exótico registro de Mongolia, que no es precisamente un estado muy litoral. Y además son registros baratos, con tasas, digamos esto, muy bajas. Se caracterizan porque, de alguna manera, el Estado ha vendido cierta parte de su soberanía a cambio de los beneficios que puede obtener a base de convertirse en un imán para todos los registros, para todos los barcos, digamos esto, del mundo, por así decirlo. Es un registro marítimo indiscriminado en ese sentido y muy ship owner friendly, es una expresión que me gusta. Es decir, son muy cómodos desde el punto de vista fiscal y laboral para los navieros y es precisamente su gran atractivo, como lo es también, evidentemente, en otros aspectos que luego comentaremos. Pero el dato que, para mí, principalmente define estos registros es el hecho de que acepten o amparen sociedades de clasificación no precisamente de una gran reputación. Es decir, que tengan una tolerancia técnica baja, una laxitud en el control técnico de los barcos, luego al final evidentemente repercute en la seguridad de los mismos. Para mí, esa marca de calidad es la que tiene que diferenciar a los segundos registros europeos de las banderas de conveniencia, porque no en vano no son más que, digamos esto, la medicina o el antivirus que estamos tratando de crear para combatir este virus de las banderas de conveniencia. En cualquier caso, las banderas de conveniencia son objeto de un ranking, una clasificación por parte de ITF, una clasificación que yo califico de infamante porque se basa exclusivamente en términos laborales, se nutre un poco de las fuentes de los sindicatos, digamos, locales, que deciden en un momento dado y en un lugar dado que banderas, digamos, están tratando adecuadamente o no a los tripulantes. Por eso, efectivamente, han creado una lista negra de banderas de conveniencia que no siempre casa con otras listas que luego vamos a estudiar. Y fundamentalmente la pregunta que nos tendríamos que hacer, que probablemente luego saldrá, es si la presión de ITF realmente ha hecho algo por ayudar o por evitar o frenar la migración de flota hacia las banderas de conveniencia. En mi opinión, y ya lo anticipo, es que no. Otra de las clasificaciones, esta mucho más, en mi opinión, objetiva de las banderas de conveniencia es, o así decirlo, los registros abiertos, es la del Paris MOU. Esta tiene en cuenta no solamente los aspectos laborales, sino aspectos, y los más importantes, en mi opinión, de seguridad, de lucha contra la contaminación, aspectos de carácter técnico, y mediante un sistema de inspección aleatoria, fundamentado en algoritmos, ya sabemos un poco cómo funciona, probablemente muchos de vosotros lo sabéis, se agrega una serie de listas, que serían la negra, la gris, la blanca, que evidentemente también señalan o suponen un marchamo de calidad en el que todos los navieros responsables y todas las banderas responsables quieren estar. Pero lo que más me interesa de este Paris MOU es que ha alejado las banderas de conveniencia de los puertos europeos. Porque mientras que las banderas de conveniencia son, digamos, es una lista que hace ITF a nivel global, el Paris MOU es una lista más selectiva, es únicamente a nivel europeo. Y el hecho de haber, digamos esto, desincentivado la cultura del subestandarismo a nivel europeo, ha alejado a las banderas de conveniencia de escalar en puertos europeos o les ha obligado a aceptar o a exigir a sociedades de clasificación más exigentes. Y por otro lado también ha incentivado, y eso quizás también salga después, el hecho de que muchos navieros europeos prefieran acudir a un segundo registro en lugar de migrar hacia una bandera de conveniencia. Es decir, está incentivando una cultura de la seguridad y creo que ese es el punto definitivo de cara al futuro, quizás a largo plazo, pero bueno. Por otro lado, para definir un poquitín precisamente las discrepancias, es curioso que existen países que ocupan la lista negra por parte de la ITF, están en la lista negra, sin embargo están en la lista blanca del Port District Control del Paris MOU. Bueno, indudablemente, como reacción a estas banderas de conveniencia, surgen a nivel europeo los segundos registros abiertos internacionales que intentan frenar esa migración de flota nacional hacia estas banderas de conveniencia. Pero se sitúan en un terreno movedizo, es decir, no, como he comentado antes, no se pueden acercar demasiado a lo que es, digamos esto, la enfermedad que tratan de combatir, pero tampoco pueden ser tan estrictos como el registro marítimo ordinario del que se quieren diferenciar. Hay dos categorías conocidas, registros offshore, bueno, fundamentalmente yo creo que es más bien en función de la lejanía. Los registros offshore se ubican en posesiones de ultramar, parece que alejando más el registro se le quiere dar una pequeña desconexión con el estado o la metrópoli, pero bueno, en este caso pues tenemos ejemplos de Francia en Kerguelen o de en Gran Bretaña en Malvinas. Y luego los registros especiales como tal, y ahí entra el nuestro, el registro especial, el registro de buques y empresas navieras de Canarias,
donde hay diferentes acrónimos, algunos causan fortuna, REC, algunos hablan de REC, otros hablan de Rebeca, pero técnicamente es REVEN, si lo aplicamos. Y de hecho, los canarios se quejan mucho de que no aparezca el nombre de Canarias en el nombre de ese registro, pero bueno. En cualquier caso, ahí tenemos el registro canario, un segundo registro especial, el nuestro, el noruego o el de Madeira, que es probablemente uno de nuestros mayores competidores en este momento. En cuanto a la distinción entre lo que es un registro ordinario, en cuanto a la distinción de lo que es un registro ordinario especial, pues prácticamente la voy a saltar porque probablemente no tenga demasiado interés. El registro especial tiene una misión de subsidio, mientras que el registro ordinario es un poco un tema de control. Para diferenciar también el registro especial de las banderas de conveniencia, probablemente que tenga interés le doy la presentación, si tiene alguna duda, pero yo creo que es mejor que vayamos a lo que son los factores que tiene en cuenta el naviero a la hora, evidentemente, de adoptar esa decisión tan importante que es la de elegir bandera. En ese sentido, el primer factor y el más importante es la reducción de costos operativos, probablemente el más importante de todos. No es una decisión sentimental ni patriótica, una bandera a un sitio en función de cómo le afecta al bolsillo. Y si apelamos al bolsillo del naviero, conseguiremos sin duda, evidentemente, esto captar más flota en ese sentido. Porque reducir costos para el naviero es un imperativo de supervivencia, es la regla de oro, dado el carácter cíclico del mercado de fletes y también las propias presiones de la financiación. De hecho, los nuevos financiadores, que son créditos sindicados, que ocupan el 45% del mercado de financiación, lo que están pidiendo fundamentalmente son retornos acelerados de su inversión y, evidentemente, para poder garantizar eso hay que reducir los costos operativos lo máximo posible, con lo cual, evidentemente, al final se acaba fomentando el segundo registro. En cuanto a los costos operativos que se deben de reducir, nunca, desde luego, los costos técnicos. Esos lo único que hacen es atraer a aquellos navieros que solo están dispuestos a invertir en seguridad después del naufragio, no antes. Mientras que los segundos registros lo que hacen es intentar, evidentemente, crear una marca de calidad técnica que evite la aparición de buques subestándar o que ampare buques subestándar en nuestros puertos. Respecto a los costes fiscales, aquí hay una cosa que me interesa, que es el tonnage tax. Creo que ese ha sido un gran invento que se debería de mantener, incluso de mejorar, y por qué no incluso aplicar en el tema del tax list, porque ha supuesto una armonización a nivel europeo de un régimen fiscal que indudablemente, aparte de la construcción naval, ha hecho perder ventajas competitivas a las banderas de conveniencia. Y luego está el principal factor imán, que ya con esto voy a concluir, aunque hay bastantes cosas que podría contar, que es, el de los costos laborales. El hecho de que los navieros asiáticos, los marinos asiáticos, según el Maritime Salary Review de Fast Stream, ganen de media un 20% menos que sus colegas occidentales, evidentemente es un factor muy goloso para los navieros que, por supuesto, lo que buscan es reducir este coste, que es de lo poco que pueden reducir, naturalmente, y al final ese es uno de los puntos que ha sido el origen de estos registros y que probablemente también lo podemos comentar después, puede que también sea la causa de su defunción. Pero bueno, en cualquiera de los casos hay otra serie de factores que están en esta presentación, pero en aras de la brevedad y de ajustarme al tiempo que me da el moderador, quedarán quizás para un momento posterior o para el interés de cualquiera de vosotros. Muchas gracias. Ya he dicho antes que no voy a matizar, pero sí a decir si no estaba de acuerdo con algo. Lo mismo que antes nos han explicado la diferencia entre concertación y concentración, yo creo que hay una diferencia muy grande entre banderas de conveniencia y buques subestándar. La política marítima de la Unión Europea no pretende en absoluto luchar contra las banderas de conveniencia, pretende luchar muy claramente contra los buques subestándar y competir con las banderas de conveniencia, que son cosas diferentes. Creo que no se ha echado en absoluto de los puertos europeos a las banderas de conveniencia. Panamá, Liberia, Bahamas, todos estos siguen estando en los puertos europeos. Lo que sí se ha eliminado o se está en aras de eliminar son los buques subestándar. Pero bueno, dicho esto, vamos a continuar con lo que teníamos previsto y le voy a dar la palabra a continuación a Carlos López Quiroga, de Uría Menéndez, que es abogado de la oficina de Madrid de Uría. Fue nombrado socio en enero de 2002. Centra su práctica profesional en el derecho marítimo y del transporte, en el que asesora en temas relacionados con la estructuración financiero-fiscal para la adquisición de buques, aeronaves y otros elementos de transporte. Posee gran experiencia en el ámbito de operaciones de fusiones, adquisiciones y reestructuración de empresas del sector del transporte, y su nombre figura destacado en el ámbito del derecho marítimo, en el terreno de la financiación, en varios directorios jurídicos de prestigio. Tienes la palabra para una primera intervención. Muchas gracias, Manuel. Buenos días a todos. De nuevo, gracias a la asociación por dejarme jugar en casa y tratar de... Bueno, mi intervención primera trata de ser una pequeña digresión sobre
la intersección que se produce entre las ayudas de Estado o las políticas de transporte marítimo y el sector de construcción naval. Creo que todos hemos sido actores de generar una confusión que al final pues nos ha costado más de un disgusto y luego hacia futuro dificulta en gran medida una interpretación o comprensión, ¿no? Por un lado tenemos lo que ha sido históricamente la política de ayuda, de soporte a el estratégico sector de la construcción naval. Hay un elenco de directivas que no nos tenemos que saber, la gran mayoría de vosotros no habéis nacido, entonces, pero hay una historia de 7 directivas que vienen puntualmente y periódicamente desde el año 69 venían fijando el nivel de soporte de ayuda a la construcción naval y explicaban el porqué y que muchas siguen siendo una realidad actual, que es la intensidad de trabajo, la tecnología, el know-how, la relevancia estratégica en determinadas regiones, etcétera, y que que es una tecnología y una industria que a todos nos gustaría mantener. Esa abarca hasta los años básicamente 2000. Hay intentos fallidos de un acuerdo entre todos aquellos países con una tradición en la construcción naval para decir, hoy vamos a dotarnos de unas reglas de transparencia, de competencia, de intensidad de ayudas y de fair play, ¿no? Eso a nivel de la Unión Europea nos lo imponemos con una gracia muy natural, pero claro, cuando tenemos que implicar a Corea o tenemos que implicar a otros estados, pues la cuestión se complicó sobremanera y de hecho fue fallido. Esos mecanismos de intervención y soporte a la construcción naval tenían siempre una función o digamos una vocación temporal, ¿no? La reacción ante la falta de acuerdo con Corea, etcétera, en el año 2000, pues lleva que a partir del año 2002 y con una vigencia que se extiende aproximadamente hasta el 2014 hay mecanismos de defensa temporal para con ayudas a los contratos, con ayudas a los astilleros, inversión, reestructuración y por supuesto continúan ya a un nivel más transversal las de I+D+I y esas continuarán. Pero digamos que son ayudas vinculadas a un sector que se pretende sostener, no se incentiva el aumento de capacidad, eso es importante, se pretende incentivar la mejora, la ayuda a la reestructuración, formación, innovación, etcétera. Y eso es el sector de la construcción naval. Luego podemos entrar en mucho más detalle y más concreto, contextos OCDE, intensidades actuales, etcétera. Y por otro lado tenemos las ayudas al transporte, que ya Alfredo ha hecho una muy buena exposición y Manuel ha hecho una introducción, luego podemos hablar y concretar más, pero en ese ámbito, el ámbito del transporte marítimo es otro, y por tanto no es el de la construcción naval. Obvio que se conectan, ¿no? Más vale que se conecten y muy positivo que tengamos un punto de creatividad para unir ambos, para que ambos se beneficien, ¿no? Y que sea un win-win, como dicen los cursis, en lo que me estoy volviendo, y que todos nos aprovechemos, pero lo que hay que procurar es un uso adecuado por cada uno de los intereses, porque cuando uno hace una aproximación a una financiación general, de un estudio ontológico de quién participa aquí, el nivel de partícipes son muchos. A mí se me ocurren de entrada 7, 8, 9. Está el astillero, que financia el astillero, está el armador, el que financia el armador, el que pone el equity, está el fletador, está quien gestiona la estructura de costes en función de registro, el nivel de fiscalidad en función de donde me ubique. Hay un montón de actores que hacen que esto tenga un éxito en un entorno de globalidad, subtipología de buques que va a determinar un tipo de proyecto u otro. En fin, hay un montón de peculiaridades. Cuando hablamos del transporte, tenemos las ayudas, que son ayudas compatibles, autorizadas, vinculadas a registros. Tenemos el régimen de imposición especial, el régimen sobre el tonelaje, y eso está concebido para armadores. Luego hablaremos cuáles son las mejoras que se nos pueden ocurrir, pero eso es vinculado a un transporte, al transporte marítimo, no está vinculado a la construcción naval. Y entre medias el interfaz que tenemos es el denominado TACLIS, ¿no? Que está pensado
y esto es importante aclararlo, para cualquier tipo de activo. Lo utilizamos para buque de forma recurrente, pero bueno, por suerte ya parece que va habiendo algún proyecto en el que no solo se va a aplicar para buques, lo que va probablemente a ayudar a evitar cualquier sesgo de selectividad que nos convendrá a todos, por un lado, pero que en definitiva es una amortización fiscal acelerada que hacen unos inversores fiscales porque tienen unas bases positivas y se ahorran unos impuestos. Digamos, en esa ontología de la que hablábamos antes, tenemos ahora unos inversores fiscales que no financian, sino que cooperan a que los ganadores, los winners en todas estas estructuras sean más, a que él ingrese más, pague menos y ellos tengan su tasa de retorno. Pero nuevamente eso es una estructura vinculada a una adquisición de activos con unas determinadas características y que por tanto se residencia en última instancia, más allá de esos partícipes intermedios inversores, en el ámbito del armador, en el ámbito del transporte marítimo, es decir, toda esta parte tax list, toda esta parte tonelaje, donde va a influenciar más, con independencia de las ventajas positivas que tenga en el ámbito de la construcción, de forma indirecta o así habría de ser, tengamos claro que todo eso está vinculado en la política del transporte marítimo, por un lado en el régimen de tonelaje y el otro es una incentivo fiscal a renovación, si queréis, de activos con carácter general que no tienen por qué ser buques, ¿vale? Si no distinguimos esto, vamos a mezclar cosas al final, nos vamos a liar. Entonces, mi primera digresión o regresión es simplemente tratar de clarificar estos dos ámbitos para que luego, cuando hablemos de uno y otro, los mezclemos de la forma adecuada. Gracias. Muchas gracias por la claridad y también por regalarnos un par de minutos para el coloquio posteriormente. Yo creo que ha quedado muy claro. Luego, si hay tiempo, os daré mi opinión sobre por qué en este momento son tan absolutamente dispares los marcos de ayudas comunitarios de ambos sectores, porque tiene que haber alguna razón. Pues ya digo, luego si hay tiempo os lo cuento. José Francisco Fernández Aparicio es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Derecho de la Empresa por la Universidad de Alcalá. Tiene varios años de experiencia como abogado asociado en el Departamento Corporate de Madrid de Cuatrecasas, González y Pereira, y en 2013 se incorpora al Departamento Jurídico de Pimar, entidad que agrupa a los principales astilleros privados españoles. Actualmente es adjunto a la consejera delegada de Pimar. Tienes la palabra. Gracias, Manuel. Lo primero, agradecer a la Escuela de Derecho Marítimo su amable invitación y por hacerme partícipe de esta mesa con juristas tan ilustres como los que hay hoy. Yo voy a hacer solamente una breve exposición de cuáles han sido los procesos que se han seguido en la Unión Europea, en los tribunales de la Unión Europea en relación con el tax lease en los últimos años. Voy a intentar llegar desde dónde partíamos hasta dónde hemos llegado para a partir de ahí entender en qué situación está ahora mismo el tax lease y luego abrir el debate si os parece bien. Como sabéis, son procesos que afortunadamente han concluido bien. Los tribunales europeos han dado la razón a España y han ratificado que tanto el antiguo como el nuevo tax lease eran legales. Desafortunadamente llegan con muchos años de retraso y el daño que ha habido por medio ya está hecho. Por poner un punto de inicio a todo este proceso, yo creo que podemos hacer corte en el año 2011. En el año 2011 la Comisión Europea anuncia que va a abrir un procedimiento de investigación al tax lease español. En ese momento, como se pueden imaginar, esta idea no fue espontánea de la Comisión Europea, venía motivado por las recurrentes denuncias que estaban poniendo distintos países, casualmente competidores de España en la construcción naval, contra nuestro sistema de tax lease. Sistema, por otro lado, similar al que se estaba dando también en otros muchos países. Este anuncio lo que hizo fue en ese momento paralizar drásticamente la construcción naval española. Como se puede imaginar, un sistema tan relevante que se pone en duda con una apertura de un proceso de investigación, mete un miedo a los armadores que desde ese momento dejan de contratar. Se han dado muchas cifras a lo largo de estos años, se han puesto muchos ejemplos. Yo traigo aquí apuntado simplemente un ejemplo, que era la cartera que tenía Holanda, uno de los mayores impulsores de esta denuncia contra España, y España en el año anterior y posterior al de la denuncia. La cartera de Holanda en 2010 era de 9 buques, al cierre de 2010. La de España era de 24. En 2011 la cartera de Holanda se cerró con 43, pasaron de 9 a 43. La de España pasó de 24 a 11. Por supuesto puede haber muchos otros motivos, pero yo creo que es evidente que detrás de la denuncia de tax lease había otros muchos motivos
más allá de los legales. Como decía, en junio se anuncia, en septiembre de 2011 finalmente la decisión se publica oficialmente esta decisión en el boletín oficial de la Unión Europea, decisión de incoación de un procedimiento de investigación al tax lease español. Decisión, simplemente también por recordarlo, porque fue así, impulsada por el entonces comisario de competencia de la Unión Europea, Joaquín Almunia. No fue hasta 2 años más tarde, el 17 de julio de 2013, cuando la Comisión concluye esta investigación y hace su famosa decisión sobre el llamado sistema español de arrendamiento fiscal, en la que declara que el sistema español era selectivo y que por tanto suponía una ayuda de Estado que era ilegal, en parte con la normativa de la Unión Europea, e identifica como beneficiarios de estas supuestas ayudas, en ese momento no supuestas, sino para ellos, claro, ayudas incompatibles con la normativa de la Unión Europea. Los beneficiarios que identifica son las AIEs, es decir, las agrupaciones de interés económico que en ese momento se utilizaban dentro de la estructura, y los inversores que participaban en estas AIEs. Por tanto, les obliga a devolver, impone a España la obligación de exigir a estos inversores la devolución de unas ayudas que afortunadamente en ese momento se pusieron a acotar solamente a los periodos de 2007-2011. Pues bien, esto fue en julio. A la vuelta del verano de 2013, pues desde España se reaccionó con una demanda a esta decisión. El primero fue el Reino de España, que el mismo septiembre hizo la primera demanda. A la demanda del Reino de España se unieron hasta 64 demandas más, entre ellas las de Pimar, que es la entidad, como saben, que agrupa a los principales astilleros privados españoles. De 2013 saltamos hasta 2015, cuando podemos poner otro hito en este proceso. Fue en junio de 2015 cuando se produjeron las vistas orales de este procedimiento ante el Tribunal General de la Unión Europea. Las vistas, el Tribunal escogió la demanda que había realizado el Reino de España y la demanda que había realizado Pimar. Fue estos dos casos los que utilizó como pilots, digamos, para acumularlos y resolver sobre el asunto, y fue finalmente en diciembre de 2015 cuando el Tribunal General de la Unión Europea dicta sentencia anulando la decisión de la Comisión Europea. La sentencia fue muy clara. Dijo, en primer lugar, el sistema español no ha justificado la Comisión Europea que sea selectivo. Es decir, no puede ser selectiva, no pueden ser beneficiarios de un sistema selectivo unas AIEs, que como saben tienen un régimen de transparencia fiscal y que por lo tanto no se pueden beneficiar de nada porque todo sube hacia los inversores. No pueden ser selectivos unos inversores de un sistema cuando cualquier inversor español podía participar en él. No era selectivo para un grupo concreto, para un sector concreto. También había dicho la Comisión que se alteraba el mercado interior de Estados, y la sentencia dejó muy claro, no ha justificado la Comisión que este sistema afectara al intercambio comercial. Por tanto, la sentencia anulaba la decisión de la Comisión Europea y anulaba, por tanto, y esto también fue muy importante, la obligación que imponía la decisión de la Comisión Europea a los inversores de haber devuelto sus eventuales, que ellos decían, ayudas que habían conseguido legítimamente. Tan contundente fue la sentencia que hasta condenó a costas a la Comisión Europea. Por supuesto, la Comisión Europea, yo creo que en cierto sentido era esperable, por un motivo, no sé, de amor propio, de congruencia o coherencia con lo que suelen hacer, han recurrido esta sentencia. Por nuestra parte estamos bastante confiados en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva en el mismo sentido, porque, como digo, la sentencia fue bastante contundente y clara en sus términos. Esto es lo que podemos llamar el proceso de lo que pasó con lo que ahora ya se llama el antiguo tax lease. Pero ¿qué pasó en España? Claro, como les decía, en 2011 se paralizan las contrataciones en España. Los astilleros estaban colapsados en ese momento, no podían seguir. Lo que se hizo desde España fue reaccionar rápidamente e intentar buscar un sistema que superara las posibles dudas que pudieran haber tenido el sistema anterior. Para ello, ¿qué se hizo? Se trabajó en un sistema alternativo donde se superaran estas dudas. Me están indicando, ya que no tengo tiempo, pues no entré tampoco, porque a lo mejor tampoco puede ser el foro para estar entrando en temas demasiado técnicos, pero sí que se consiguió que finalmente, el 20 de noviembre de 2012, la Comisión Europea, en una decisión que hizo, aprobó y dijo expresamente este sistema, con las medidas fiscales, que como ha dicho antes muy bien Carlos, son medidas generales, de carácter general, que todo el mundo puede aplicar, en combinación entre ellas, son perfectamente válidas y no son ayudas de Estado.
esta decisión que hizo la Comisión Europea en este momento ya sí, los comisarios, la propia Comisión invitaba al uso, decía que era perfectamente válido, daba una cobertura suficiente para que en España el 1 de enero de 2013 se modificara la ley fiscal española de tal manera que ahora ya se permite lo que ahora ya popularmente se llama nuevo régimen de tax lease, que no es ni más ni menos que la aplicación de medidas fiscales generales conforme a las normas que están actualmente en vigor. Es el único sistema que hay actualmente, es el sistema de tax lease actual. Es un sistema que hasta el momento no ha tenido ningún problema. Desde 2013 hasta ahora se han hecho 28 operaciones, todas se han conseguido inversores, han conseguido cerrar con los armadores. Y obviamente los holandeses, por supuesto, volvieron a demandar a la Comisión, dijeron que la decisión no era, utilizaron argumentos formales, que la decisión, porque esto tenía serias dificultades, tenían que haber abierto un procedimiento de investigación que no abrieron, recurrieron al Tribunal General de la Unión Europea, se le tiraron, recurrieron de nuevo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El pasado abril les dijeron que no tenían razón de nuevo. Por tanto, el sistema actual de tax lease es un sistema con las máximas garantías jurídicas, es el sistema que está en vigor, está funcionando y no debe ofrecer ninguna duda para nadie. Muchas gracias. Tenemos en principio a partir de este momento, como hemos empezado más tarde, aproximadamente 1 hora. Vamos a intentar en media hora, con respuestas, por favor, lo más concretas y breves posibles, cubrir las preguntas que teníamos previstas para tener aproximadamente otra media hora para preguntas desde el público si surgen. En primer lugar, yo quería retomar el primer tema, la revisión de la Comisión por la Comisión de la Estrategia de Transporte Marítimo 2009-2018 y quería preguntarle a Carlos López Quiroga ¿qué aspectos considera que son claves en esta nueva estrategia? Ya nos han explicado antes cuáles eran los que contenían la antigua, qué elementos habría que poner ahora más énfasis. ¿Estamos realmente ante una nueva política o más bien se trata de una reiteración de reivindicaciones? Bueno, aquí no sé si estoy muy preparado, aunque la pregunta la sugerí yo, pero yo incidiría por la experiencia en algunas de las limitaciones. Todas estas políticas siempre directrices es muy programático, luego armonizar, llevarlas a la práctica, como ha dicho Alfredo, es muy difícil, ¿no? Pero varios vectores. Uno sería en el régimen del impuesto sobre el tonelaje, vinculado a la ayuda del transporte marítimo, pues tratar de ampliar o por lo menos concretar o dar carta de naturaleza a la inclusión, a la posibilidad de acogimiento a ese régimen, no solo a buques que originalmente solo eran de transporte, luego se ha ido ampliando a remolcadores, a dragas, sector offshore, etcétera. El mundo marítimo, lo que pasa es que esto hay que retorcer algún brazo que otro, es no solo el transporte en la ejecución de sino que engloba industrias muy importantes que obedecen a las mismas políticas de fondo, que es mantener el know-how, mantener el control de la Unión de una flota en el ámbito de la Unión Europea. Ese sería uno. Dos, los esfuerzos de la Unión Europea a la hora de negociar con terceros países la eliminación de barreras de entrada. Es decir, tenemos regímenes fiscales, nos estructuramos, nos organizamos, pero luego llegamos a países X, donde tenemos bandera de entrada, por razones de bandera, establecimiento, etcétera, Brasil, India, etcétera. Yo creo que eso sería. Y luego ya en otro plano, que se ha hablado esta mañana, yo no pude asistir a todo lamentablemente, que es el tema del short sea shipping, autopistas del mar, etcétera. Es decir, ahí eso es un tema más de infraestructura. Y entonces yo intentaría, cuando el presupuesto haya al efecto, pues adoptar una política más de peaje en la sombra, similar a la financiación público-privada de autopistas de las que sí usamos, ¿no? Y bueno, quizás, no sé, esos son ideas y menos mal que solo tengo 1 minuto, si no... Vale. Muchas gracias. Aprovecho que Carlos ha hecho referencia al tonnage tax y las reglas para aplicarlos, que han ido un poco... Por si alguien no lo sabe, allá por el mes de marzo la Comisión Europea ha enviado una carta, creo que en realidad la carta es de diciembre, pero se ha hecho pública en marzo, al gobierno griego, después de 2 años de investigación sobre la fiscalidad del transporte marítimo y todos los servicios colaterales en Grecia, y esa carta, que es bastante amplia,
deja por primera vez, creo yo, recopilados en un solo documento lo que opina la Comisión sobre este asunto, es decir, qué actividades entran y no entran dentro del Tony Stark, hasta qué punto entran las dragas, los remolcadores y otras hierbas aromáticas. Entonces, el que tenga interés y no se quiera leer las 20 páginas de la carta de la Comisión, en ANAVE hemos hecho un resumen en 3 folios que yo pongo a vuestra disposición por si alguien tiene interés. No significa nada más que la interpretación que en un momento dado da la Comisión, pero creo que puede tener utilidad. Bien, en segundo lugar, Alfredo ha hecho antes referencia a que llevamos efectivamente hablando del short sea shipping y demás, pero lo cierto es que esta, digamos, cooperación entre la carretera y el transporte marítimo no termina de despegar como yo creo que se esperaba hace 15 o 20 años. Hemos oído a Pilar Tejo hablar de ello. ¿Alguna consideración al respecto? Además, digamos, de los temas económicos, ¿hay algún obstáculo, problema concreto que no se haya identificado y que hace falta resolver? Me permito hacer un comentario antes, si puedo, sobre lo que ha comentado Carlos. Hay una estadística o un estudio que menciona la Asociación Europea de Armadores, que viene a decir, hecha en 9 países, donde dice la contribución del shipping europeo la contribución del shipping a la economía europea se habría reducido un 50%, sería un 50% inferior si no hubiese ayudas de Estado, obviamente compatibles y legales, que creo que son los términos exactos en términos de competencia. O sea, esas, ya digo, son 9 países, pero quizás sea extrapolable, o sea, que es bastante importante. Y lo primero, Carlos empezaba diciendo que el tonnage tax quizá debiera extenderse a otros actores de la cadena. Yo, he oído la defensa en algunos foros de que los astilleros deberían, como miembro o como partícipes en la cadena, beneficiarse igualmente del impuesto sobre el tonelaje. Bueno, eso son 2 ideas. En cuanto al short sea shipping, quiero decir, me da cosa hablar delante de Pilar, pero digamos que yo creo que empezando por una frase de Winston Churchill, solo me creo las estadísticas que manipulo personalmente. Se dice, o sea, que se ha reducido el porcentaje de utilización de las autopistas del mar en los últimos años, en el periodo 2005-2015. No sé muy bien si eso es así, pero de nuevo, no es lo mismo llevar una mercancía por carretera, en la que se emite un solo documento, que embarcar un camión o una mercancía a bordo de un buque. Entre 2 puertos europeos esa mercancía puede incluso perder su estatus de mercancía comunitaria, con la complejidad que eso conlleva, trabas administrativas, trabas en los distintos puertos. Hablábamos de la estiba. Digamos que es todavía jurídicamente y regulatoriamente bastante más complejo transportar esa mercancía en el short sea shipping. Creo que habría que tocar, y dentro de esa política probablemente marítima integrada, varios temas. Entonces, que se pueden hacer cosas, yo creo que desde el punto de vista de los marinos, desde el punto de vista de aduanas, desde el punto de vista de tasas, hay que seguir construyendo. Muchas gracias. Una primicia para quienes le pueda interesar, ya que has hablado de simplificar los trámites y demás. Dentro de este proceso de revisión por la Comisión de la Estrategia de Transporte Marítimo, parece que el elemento al que quieren dar prioridad, como así manifestó en febrero Fotis Karamitsos, el subdirector de Transporte Marítimo de la Comisión, es a la creación de una ventanilla única europea. No sé si sabéis que en los puertos europeos se ha pretendido últimamente implantar una llamada ventanilla única nacional, que en muchos países como el nuestro pues en realidad acaban siendo bastantes ventanillas únicas, aunque eso parezca una contradictio in terminis, como decís los abogados. Pero la Comisión parece que ha pegado un puñetazo en la mesa y ha dicho que quiere tener una ventanilla única europea, al menos para el transporte de short sea shipping, en el sentido de que la misma documentación
en todos los puertos de la Unión Europea se pueda remitir exactamente de la misma manera por el mismo procedimiento, lo cual creo que sí que sería un paso importante. Yo me conformaría con que dentro de esos elementos se pusiera esto en marcha. Una pregunta que me sugería Carlos López Quiroga, pero que le hago un poco a todos para que tampoco parezca que estamos focalizando un poco el tema, sobre el régimen de fiscalidad por tonelaje. Se considera por todo el mundo un elemento básico para evitar que se deslocalicen no ya los barcos, las banderas de los barcos, sino las empresas, que no se vayan a Singapur, a Hong Kong, etcétera. ¿Sería conveniente, de verdad, armonizar la normativa y las ventajas de este régimen entre todos los Estados miembros? Eso se ha propuesto alguna vez. De hecho, hace muchos años la Comisión Europea propuso incluso un registro europeo, esa cosa que llamaba el euros, ¿no? ¿Sería ventajoso de verdad para Europa, para el shipping europeo, que se unificasen las normas de tonnage tax? Los griegos, que acabamos de decir, pagan 4 veces más impuestos por tonelaje que en Holanda o en Alemania, y en ese sentido se sienten agraviados. Tienen otras ventajas. Pero, ¿cómo ves ese asunto? ¿Se debería proponer que un elemento de la estrategia fuera ese? Bueno, la verdad es que no lo sé, pero yo confieso que no lo sé, porque eso es una cuestión mucho más política, ¿no? Es decir, no sé siquiera si se puede sugerir de verdad, atendiendo al Brexit y todas estas cosas, es decir, cuando se está yendo, como para decirles que nos armonicemos más, ¿no? Y si se quedan, se quieren armonizar menos. Entonces, y sobre todo en política fiscal, yo creo que la armonización fiscal a nivel de la Unión Europea pues tiene, hay muchísimas diferencias entre países, ¿no? Es decir, pero no estamos hablando solo del tonelaje o no. Yo creo que lo importante del impuesto sobre el tonelaje, yo no iría tanto a la amortización, a la armonización en cuanto a la determinación de base o de cuota, porque los navieros no pagan impuestos, los que están en tonelaje. O sea, no podemos decir que eso es una carga tributaria. Pues el tonelaje es, tenga beneficios o tenga pérdidas, mi base imponible no se va a construir con mis ingresos y gastos, sino tantas toneladas, esta es mi base y sobre este pago el tipo impositivo al 25. Y si tengo que pagar 5.000 euros, pues pago 5.000 euros por un buque de 100.000 toneladas. O sea, es que ese es el listo. Entonces, bueno, que si los griegos pagan más, bueno, también los griegos permiten que en esa base imponible entre todas las actividades. Yo aquí delimito solo las actividades de transporte. Ellos admiten cruceros y yo admito cruceros no, pero solamente por la fase de transporte. Yo creo que hay que dejar ahí políticas internas en cierta medida. Yo creo que lo importante es que exista. Y luego que cada país, en función de sus necesidades, los intereses geográficos griegos son distintos, transporte, islas, cruceros, ferries, etcétera, es distinta a la que tenemos aquí. Aquí tenemos unos intereses un poquito más velados, indirectamente vinculados a la construcción naval, y entonces eso nos intoxica un poco, pero como todo, armonizado sí, pero yo creo que el punto más importante de armonización no es tanto ahí como qué tipología de buques sí pueden acogerse. Ahí sí, porque hay diferencias. Hay algunas diferencias, entonces ahí yo incidiría más. Evidentemente, esto inicialmente se llamaba ayudas de Estado al transporte marítimo, pero aquí ya hemos tenido intenciones, por ejemplo, de aplicar el tax list, como saben muy bien, por ejemplo, a pesqueros, con la dificultad de que durante mucho tiempo pues no había una posibilidad de hacerlo por esa vía. Pero estoy de acuerdo, la definición de los buques a los cuales se le puede aplicar es que se amplíe. Vamos, si os parece, a pasar al segundo punto, por tampoco focalizarnos demasiado en uno, ¿qué es lo que hace que un registro europeo sea competitivo? José Manuel ha explicado antes, en líneas generales, qué tipos de registros hay, pero a mí me gustaría concretarle mucho la pregunta de la mesa, es decir, ¿qué factores característicos hacen que un registro, o pueden hacer que un registro europeo sea competitivo? Pues bien, realmente yo creo que se pueden reconducir a más o menos 5. En primer lugar, el factor fiscal. Evidentemente, la legislación del pabellón tiene que ofrecer a los navieros un régimen de bonificaciones fiscales homologable al del resto de los países de su entorno. Ya que acabamos de hablar precisamente del tonnage tax. Creo que en ese punto, razonablemente, no existe una gran diferencia en el entorno europeo y España ha hecho sus deberes. Lo que tiene que hacer, evidentemente, es mantener estas bonificaciones fiscales y mejorarlas en la medida de lo posible, si es que hay algún tipo de margen al respecto, que creo que sí. El segundo factor sería un factor laboral. Habría que intentar ofrecer también a los navieros, si queremos evitar que migren a otro tipo de banderas,
un régimen jurídico más seguro en materia de contratación de tripulantes extracomunitarios. Lamentablemente asistimos a una crisis de vocaciones náuticas en Europa. No parece que haya demasiados marinos, o la gente que sale de las universidades no parece que esté muy tentada por embarcarse, y el hecho de que no tengamos excesivos profesionales en el sector, unido a lo barato que es contratar tripulantes extracomunitarios, pues probablemente sea una causa más que suficiente para intentar flexibilizar ese régimen, igual como ha propuesto NAVE en alguna ocasión, modificando el régimen de extranjería, etcétera. En cualquier caso, evidentemente el tema de los tripulantes extracomunitarios está siendo ahora mismo un factor decisivo, como comentaba antes, a la hora de elegir una bandera, por lo menos para unos cuantos navieros. En tercer lugar sería el factor técnico. No he querido sugerir, aunque ha podido parecer efectivamente que todas las banderas de conveniencia rindan culto al subestandarismo, hay honrosas excepciones, como por ejemplo efectivamente Bahamas, en el caso de los cruceros, y era el ejemplo que justo aparecía en la filmina siguiente de las 25 que tenía preparadas. En cualquiera de los casos, efectivamente, ese para mí es un factor fundamental. El prestigio, la reputación de la bandera se va a alcanzar, y ahí el Port State Control ha sido un incentivo importante, garantizando que los barcos tienen una atención, una inspección, una respuesta rápida y ágil en términos técnicos para garantizar esa seguridad. Esa marca de seguridad es la que al final yo creo que va a acabar siendo el marchamo diferenciador de los segundos registros, y creo que ya lo es. En todo caso, tampoco es necesario que ese segundo registro, imponga unas restricciones técnicas tales que lo hagan muy poco atractivo o prácticamente lo aproximan al registro ordinario. Pero bueno, en ese sentido, evidentemente en costos técnicos no hay que escatimar. Otro de los factores que puede aumentar la competitividad, sería el factor comercial. Es decir, hay una serie de barcos que por alguna razón, o por unas razones que vamos a explicar ahora, no se sienten atraídos por los registros banderas de conveniencia. Son los barcos especializados que tienen poca tripulación, dato importante que me gustaría destacar, muy especializada y con grandes riesgos de sufrir accidentes catastróficos, llámeseles gaseros, etcétera. Bien, estos barcos no van a banderas de conveniencia con carácter general y probablemente marcan la tendencia de un futuro marcado por barcos sucesivamente más automatizados y con menos tripulación, que hará perder al factor laboral, evidentemente, su carácter ahora de ventaja competitiva para las banderas de conveniencia. Pero bueno, desde el punto de vista de comercial, creo que nuestro registro debería venderse más en el exterior como hacen otros. Por ejemplo, sin ir más lejos, algo tan elemental como tener una página web sería probablemente muy recomendable. En ese sentido, evidentemente, hay que dotarle de los medios presupuestarios oportunos. Y luego, otro de los factores que al final, entra dentro de las trabas administrativas que comentaba antes también Alfredo en otro ámbito, es el factor administrativo, es decir, la velocidad, acortar los tiempos de respuesta administrativa, también a los clientes navieros del registro, agilizar trámites, desburocratizar, etcétera, ¿no? En ese punto, evidentemente, creo que hay un cierto margen que todavía se puede recorrer por parte de nuestro registro para hacerlo todavía más atractivo. Y en ese sentido, sustancialmente, yo definiría los puntos básicos. Estupendo, muchas gracias. Aparte de estos aspectos, que los han mencionado prácticamente todos, entre las preguntas que me habéis sugerido hay una que me ha interesado mucho. La propone Carlos López Quiroga, pero yo la propongo a quien quiera responderla. ¿Qué relevancia tiene el registro para los financiadores del armador y demás acreedores? ¿Puede ser un elemento condicionante a la hora de cerrar una operación de adquisición de un barco? Bueno, es un elemento más. Al final, el pabellón del buque es norma de conflicto y en la aplicación de determinados convenios internacionales, singularmente en el convenio del 93 sobre privilegios, hipotecas y privilegios marítimos. Un acreedor hipotecario, un banco que desea una protección X, cuando hace su tick box de qué significa una hipoteca y qué rango tiene y qué preferencia tienen otros créditos, pues el pabellón es un elemento a considerar. Si ese pabellón es español, que es signatario, pues bueno, tenemos no es la única norma de conflicto de aplicación de ese convenio, sino que también cuando esté el buque sujeto a esa jurisdicción, pero y también si me lo embarcan en un país donde aplica la ley FORI, esto no es una salvaguarda de nada, ¿no? Hay que explicarle a los financiadores que esto hay un conflicto móvil que es el buque, aunque no sea el término jurídico, pero a la hora de analizar la preferencia y protección que tiene la hipoteca en su rango, en un supuesto de ejecución, eso es un elemento importante. Y yo destacaría otro
que es la protección de ese derecho, de los derechos reales inscritos singularmente a la hipoteca en los supuestos de insolvencia. Ya hay reglamento comunitario que me da esa protección en relación con los efectos que ocurre cuando esos derechos reales están inscritos fuera de la Unión Europea y qué protección me da o qué efectos se reconocen al concurso en la jurisdicción donde esté registrado el buque. En definitiva, es un ejercicio de due diligence de eventuales escenarios de crisis, por si se asoma el mercader de Venecia y dice me llevo la libra, ¿no? Pues yo creo que tan es así que cuando se negocia un LMA, un contrato de crédito estándar, el de toda la vida, el europeo, para financiar un buque, una de las cláusulas en las que nos enganchamos siempre es esa. Es decir, el armador quiere poder tener esa flexibilidad, yo me quiero ir o poder moverme, y el banco normalmente, si no conoce esa bandera, la limita, dice usted no me comunicará, usted me pedirá permiso. Y otro aspecto muy muy práctico también es que los distintos bancos que se dedican a financiar shipping tienen sus cuestionarios, que a todos los abogados de esta sala nos habrá llegado a todos un cuestionario de la bandera de, en este caso, España, y lo tienen en su cajón, y lo primero que miran es eso. Para mí es absolutamente fundamental. Sí, con la venia. Luego se la pido por lo bajo. No te creas, te fíes. Era un comentario solo sobre el registro especial de canallas, añadir que, como sabéis, tiene una cláusula, una previsión que capitán, primer oficial europeo, 50% puede ser no comunitario, no europeo, y sujeto estos no comunitarios al contrato de trabajo, a la legislación que estos parte. Y es una pregunta para el moderador. Entonces, ¿cuál es el estado de la cuestión del cálculo de ese 50%? Porque uno podría pensar que el cálculo debería realizarse sobre el cuadro indicador mínimo. No, soy abogado. No. Ahí dice dotación. En la ley de puertos dice dotación. En la ley de navegación marítima dice dotación. Y todos sabemos la dotación, lo que significa. No, sí lo sé, pero digo que ¿tú te refieres a cuál es el estatus sobre aplicación o no del sobre mover ese tema, sobre modificación de ese también, y sobre la posible modificación de tener en cuenta que eso lo digo porque es un factor competitivo con otros registros, ha evidenciado Madeira. Yo ese problema no lo tengo ahí, ¿vale? Lo digo no lo digo porque yo esté aquí que no, si me parece absoluta. Yo os informo de lo que conozco. A ver, ahí dice dotación, que todos sabemos que quiere decir, es algo muy parecido al concepto de la OIT de gente de mar, que es toda persona que está trabajando establemente a bordo. Por lo tanto, no es el cuadro mínimo, no dice eso la ley. Lo que no quita, como hay un parrafito que dice a continuación, el Ministerio de Fomento podrá, caso a caso, teniendo en cuenta una serie de cosas, ampliar el porcentaje, pues obviamente el Ministerio de Fomento podría perfectamente decir aplíquese esto al cuadro mínimo, podría. De hecho, en el pasado, hace muchos años, un director de la Marina Mercante, desde mi modesto punto de vista, cometió el error de que dijo que decía eso, y que como dice que se refiere al cuadro mínimo, lo hizo para un caso particular, pero sin explicar que era un caso particular de aplicación del párrafo de atrás. Total. ¿Cómo lo interpreta Marina Mercante en este momento? Pues yo entiendo que existiría una posibilidad de aplicar flexiblemente este asunto en la medida en que se demuestre que eso no va a tener unas consecuencias de competencia desleal con otros servicios españoles. Principalmente no creo que sean proclives a aplicar eso en cabotaje, primera cosa, y segundo, y esto ya no lo dice la ley, siempre y cuando se pueda aportar un acuerdo con los representantes de los trabajadores, pero de hecho no se ha aplicado en ningún caso. Que esa es una de las desventajas que tenemos, por ejemplo, con Madeira, donde el cupo, en vez de ser el 50%, es del 30%, y cuando hay que flexibilizarlo son bastante proclives a hacerlo. En ese sentido, el mecanismo autorizatorio discrecional que está comentando Manuel, no sé hasta qué punto es operativo, y no sería mejor sustituirlo por una autorización reglada, con unos mínimos fáciles, claros, concretos, que eviten el caso a caso, en definitiva, y que den un poco más de seguridad en ese sentido y flexibilidad a este régimen que tan importante es para evitar esa migración a otras banderas.
Estoy completamente de acuerdo. Yo siempre he dicho que es preferible tener el 50% o el 30% de tripulantes de una flota muy amplia que tener el 50 o el 100% de ningún barco. Y desde ese punto de vista, pues creo que cae por su propio peso. Pero ya que mencionas Madeira, ¿tú tienes alguna opinión sobre cuál puede ser la razón por la cual el registro de Canarias lleva 9 años perdiendo tonelaje y Madeira en los últimos 3 años ha multiplicado por 4 su tonelaje y ha captado 150 barcos más? Sí, efectivamente, Madeira está utilizando sus herramientas. Más bien Madeira, el Estado portugués. De alguna manera, Madeira depende menos de Lisboa a estos efectos de lo que nuestro registro canario depende de Madrid. Tienen más autonomía decisoria, más autonomía presupuestaria. De hecho, han huido del derecho administrativo y se han, como así decirlo, cuasi privatizado. Y en ese sentido, pues yo creo que tienen un mayor margen de maniobra y están desarrollando unas tareas comerciales bastante más activas, adaptando su normativa. Por ejemplo, en el marco hipotecario que comentaba Carlos, recientemente también lo han hecho para hacerla más atractiva y más, amigable para los financiadores en ese sentido. Y por supuesto, en el marco laboral, la diferencia del 30% está siendo, en cuanto al cupo de porcentaje de tripulantes nacionales o comunitarios, está siendo muy importante. Y también el hecho de que tengan quizás una especie de pacto de no agresión con los sindicatos que les permite esa flexibilidad. Por otro lado, también yo creo que quizás también no han descuidado el aspecto técnico y ahora mismo pues hay un nuevo departamento técnico que está fomentando la seguridad pues con los más altos estándares para evitar perder calidad en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, aunque se nos quedan temas en el tintero, yo creo que conviene pasar al último de los epígrafes que teníamos con el fin de poderos dar la palabra al público si hay caso. Entonces vamos a comentar algunas cosas en relación con las sentencias del Taslis y demás. Y refiriéndonos primero al anterior, al que se aplicó entre 2003 y 2011. Yo le preguntaría a José Francisco, ¿cuál, en su opinión, cree que pueden haber sido las claves para que hasta ahora las sentencias dictadas hayan sido favorables a los intereses españoles? Ya sabemos que hay todavía una apelación de la Comisión pendiente, pero hasta ahora los intereses españoles han salido bien de estos casos. ¿Hay algún elemento clave a tu criterio? Bueno, el principal es que teníamos razón. Cuando tienes la razón de tu parte, todo ayuda. Pero yo creo que es interesante ver aquí un punto también importante de cómo se reaccionó desde España. Y yo creo que a mí me parecía ponerlo también hoy sobre la mesa. En España somos muy dados a que cuando pasa algo, pues siempre tenemos a alguien a quien echar la culpa. Y sobre todo a nivel político, yo creo que esto lo hemos visto desafortunadamente mucho. Cuando surgió la crisis de Taslis habría sido muy fácil y casi era, en mi opinión, hasta esperable que los astilleros hubieran salido a quemar neumáticos a la calle, el alcalde hubiese ido a la comunidad autónoma, la comunidad autónoma hubiese venido a Madrid, todos nos hubiésemos echado la culpa y aquí nada se hubiese resuelto. Con el tema de Taslis fue lo contrario. Se actuó a nivel gobierno central, se actuó a nivel comunidades autónomas, se actuó a nivel todos los sindicatos involucrados, todos los astilleros. Esto es algo que yo creo que pocas veces en la historia de España ha pasado. Fueron a Bruselas, el gobierno central, ministerios de un signo político, el gobierno del País Vasco de otro signo político, el gobierno de Asturias de otro signo político, el gobierno de Galicia también. Y todos empujaron en la misma dirección. Se iba desde Pimar representando a todos los astilleros, recordemos, competidores entre ellos, pero también con objetivos comunes, empujando en la misma dirección. Y yo creo que por una vez que se han hecho una cosa poco frecuente y que ha tenido mucho éxito, también era importante hoy ponerlo encima de la mesa. Yo he prometido decir cuando no estaba de acuerdo que lo diría. Sí se buscó un chivo expiatorio. En el documento de respuesta del gobierno español a la Comisión Europea de agosto de 2011 se dice en 2 o 3 sitios, como yo tuve ocasión de decir en otro congreso de la Asociación de Derecho Marítimo, que en caso de haber ayudas de Estado para alguien, lógicamente el beneficiario sería el usuario del bien. O sea que sí se buscó un chivo expiatorio. Pero en fin. ¿Me permites sobre eso? Claro, por supuesto. No, todos los comentarios que queráis. No, si me parece un punto muy importante. Sí, pero yo sugeriría, yo creo que por claridad, por lo menos para mi mente, es explicar por qué se anula la decisión de la Comisión que condena al antiguo Taslis.
porque en el foro de la Asociación Española de Derecho Marítimo, es decir, porque ahora decimos no, era legal, ¿vale? Y todo esto gira y vertebra en torno a la selectividad de una ayuda, porque una ayuda es un hecho. Una ayuda fiscal, una ventaja fiscal es una ayuda de Estado, luego sea compatible, autorizada, legal, ilegal, bueno, eso es un examen que habrá que superar. Pero aquí, como trataba en mi digresión inicial de explicar, hay tres partes. Hay una que son unos astilleros que tenían un régimen de ayudas y de soporte de ayuda de Estado. Están unos armadores que tienen un régimen de ayudas en el transporte marítimo, fiscalidad, etcétera, y en el medio teníamos el TACLIS, ¿no? El TACLIS es esa amortización fiscal acelerada, donde están los inversores. Con lo cual, tres. En esta reducción ontológica hay tres actores, ¿vale? De todas las estructuras, si yo hago un cómputo, no me acuerdo muy bien, José Francisco se acuerda, si eran 290 o 280, de ese orden, y hacemos una estadística, decimos, ¿cuántos son de armadores españoles? ¿Cuántos son de armadores extranjeros? ¿Cuántos son armadores del segmento tanque? Tal? Tenemos una variedad. Si voy al perfil de inversor, ¿quiénes son entidades financieras, sector industrial, sector no sé qué tal? También tengo una variedad. Obviamente todos son sujetos pasivos españoles, porque tienen que serlo, si no la ventaja fiscal no existe. Cuando voy a la parte que activos, el 100% son buques y el 99,9% son de astilleros, ¿vale? Bien. Entonces, tuvimos, creo, la inmensa fortuna yo creo que el pecado original está en la decisión. Ahora es decir, la selectividad desde luego no está en los astilleros. Esa es la gran fortuna. En un primer borrador decía, son estos inversores y estos armadores. El lobby armador consigue que desaparezcan los armadores y en la decisión final aparecen solamente los inversores. Entonces, claro, decir que hay un elemento de selectividad que además distorsiona el mercado interno cuando hay, si me permitís la expresión, inversores de todo pelaje, pues hombre, esto casa muy mal, ¿vale? Y por tanto, me parece bien aclarar esto, de lo que todos nos alegramos inmensamente, de que todos estamos aquí por un pecado original, el que sea católico, ¿no? Pero pues todos podemos seguir celebrando en el sector porque hay una deficiencia técnica que política o lo que sea, es que me da igual, la exégesis nos ha venido muy bien, ¿vale? Yo creo que esto convendría aclarar. Y segundo, tal es así que algo hemos hecho que nos lleva a una cautela en el nuevo TACLIS, porque si no tuviese que adoptar ninguna cautela diría, pues mañana vuelvo a hacer lo mismo, y no vuelvo a hacer lo mismo, hago algo distinto. Ergo, bueno, no vamos a volver a repetir, ¿vale? Y ahora podemos hablar de qué es lo que cambia, y que tiene sentido que cambie desde esa división que tengo que tener. Esto es construcción y esto es transporte. Los dos tenemos que ganar y el inversor también, pero vamos a hacerlo de una manera que no nos pillen con el carrito del helado, ¿no? Un poco. Totalmente de acuerdo, Carlos. Además, comentábamos antes, no vamos a entrar en temas técnicos por el foro y por todo, pero tienes toda la razón. Esto parte de una decisión que claramente yo creo que se metieron ellos mismos en el lío, no sabían por dónde se podía salir. Y fue así. También comprendo, Manuel, lo que dices tú. Yo tampoco estoy de acuerdo contigo, sé que podrás, porque al final lo que se ha conseguido es que se anule la decisión y nadie ha sido chivo expiatorio de nada. Otra cosa es que en una tercera argumento o cuarto argumento hayas visto que en algún momento se pudiera decir eso, pero que la decisión al final no haya afectado a nadie como no ha afectado gracias a la sentencia, yo creo que ha sido un éxito. No, vamos a ver, yo lo que quiero decir es que a mí me habría encantado que fuera del todo cierto que todos estuvieron hombro con hombro y de alguna manera pues fue un caso nacional. No fue así. O sea, realmente a los armadores no se les tuvo en absoluto en cuenta y lo que se pretendió salvar a toda costa y al final se consiguió pues por esa carambola de que la comisión tuvo que cambiar en la última semana la decisión y la dejó colgada por alfileres. Yo de hecho lo que me gustaría es que de cara al futuro sí que se tomaran las cosas de esa manera. Es decir, es que Carlos lo ha explicado muy bien, es decir, hay dos sectores que están condenados a entenderse y que están condenados a darse la mano y colaborar entre sí. Y además, para este asunto, da la circunstancia de que como ya no hay marco específico de ayudas de los astilleros, si va a haber algo más o menos específico, hay que apoyarse en la posibilidad que nos ofrece el marco de ayudas a las empresas navieras. Pero, y voy a decir lo que comenté antes, porque también creo que es relevante. A ver, inicialmente, como tú has puesto de manifiesto,
hace 20 y tantos años el marco de ayudas a los astilleros en Europa era muchísimo más amplio, más generoso, preciso y absolutamente tasado a través de directrices. Las empresas navieras no tenían ninguna clase de marco de ayudas. En el año 97 se inicia el tema de las directrices sobre ayudas de Estado al transporte marítimo, que prácticamente casi sin modificaciones se renueva en 2004. Y en casi el mismo tiempo, en el 2000 se prohíben las ayudas ligadas a contrato a la construcción naval y finalmente en 2014, si no recuerdo mal, es cuando se extingue el marco y ya no hay un marco específico. ¿Cómo puede ser que dos sectores que compiten en el marco internacional, con buques además, que no es que tenga nada que ver, pero bueno, alguna relación tendrá, la Comisión haya cambiado de una manera tan radical y haya pasado de decir, bueno, pues quitamos el marco específico a los astilleros, le damos uno a las navieras? Pues yo, personalmente, que he intervenido muchísimo en este asunto, os puedo decir que mi impresión es que mientras el sector naviero ha estado absolutamente unido, hecho una peña, diciendo si ustedes quieren tener buques bajo las banderas comunitarias, hecho una piña, es fundamental que nos den los instrumentos para competir con las banderas de conveniencia. Y no ha habido en ningún momento ninguna protesta de Alemania contra Grecia, ni de Grecia contra Dinamarca, ni de Dinamarca contra el Reino Unido, sobre si tu tax list es mejor que el mío. Que el tuyo es mejor, si tu impuesto por tonelaje. Si el tuyo es mejor, pues me voy al tuyo. ¿Qué han hecho, sin embargo, los astilleros? Pues tirarse los trastos unos a otros y pelearse constantemente y denunciarse unos a otros como si esto fuera un patio de vecinas. ¿Y el resultado cuál ha sido? La Comisión ha terminado diciendo, mira, dejadme en paz. Si no sois capaces de poneros de acuerdo en unas reglas mínimas comunes para poder competir con el mismo enemigo exterior, que es un competidor exterior que, llámesle desleal o lo que sea, te está crujiendo, pues al final búscate la vida, macho. Hace muchos años que los astilleros de Holanda, España, etcétera, etcétera, deberían haberse puesto las pilas y haber demostrado a la Comisión Europea que son capaces de cooperar entre sí en lugar de pelearse constantemente. Bien, ahora yo lo que vengo a decir es, llevando ese asunto a los términos nacionales, es decir, tenemos muchísimo que ganar en España si volvemos a un proceso de cooperación entre la construcción naval y el sector naviero. En la medida en que intentemos tirarnos a zagallas para salir mejor librados unos que otros, tendremos un problema. Y desde luego lo que me gustaría es que el nuevo sistema no dé lugar a ninguna clase de abusos como los que dio en el pasado y que fueron finalmente el detonante que hizo que se denunciase por Holanda, el caso famoso de los remolcadores. Bueno, pues estamos de acuerdo en casi todo. Estamos de acuerdo en que ha habido un problema interno entre astilleros, pero no a nivel nacional, que es lo que yo quería recalcar. Es decir, no ha sido entre astilleros nacionales españoles, ha sido... Las denuncias no fueron desde España hacia afuera, las denuncias fueron desde fuera hacia España. España se tuvo que defender legítimamente. Estoy de acuerdo. Igual que estoy de acuerdo, como no puedo estar de otra manera, en que tiene que haber una unión interna entre armadores y astilleros. A partir de ahí, mi opinión, los 28 taxlises que se han hecho hasta ahora, Primar habrá estado en más de 20, todos han funcionado perfectamente, todos están funcionando perfectamente, los inversores están entrando con confianza y los armadores cada vez están más seguros. Que hace falta todavía más labor de pedagogía con armadores extranjeros, que hace falta todavía hacer más roadshows con inversores, que hace falta mucho más para afianzar todavía más, sí, que los astilleros holandeses siguen y seguirán poniendo demandas por todo lo que se les ocurra, estoy de acuerdo, pero España lo que tiene que hacer es defenderse y con la razón por delante, como decía al principio, explicar a la gente que tenemos un tax list seguro y que es beneficio de todos, de astilleros y de armadores. Una ventaja, que es que el nuevo secretario general de Sea Europe procede de EXA, que es la Asociación de Navieros, y ha sido durante 10 años la persona que ha llevado los temas jurídicos y temas de ayudas de Estado en EXA, y por lo tanto a lo mejor consigue promover algo más de unidad entre los astilleros. Bueno, ahora la palabra la tiene el público. Tenemos como mínimo 20 minutos para que podáis hacer las preguntas que queráis. Lo único sí os pido que os identifiquéis y a ser posible que las preguntas sean breves. Buenos días, soy Ignacio Aristegui de Berge. Tengo una duda para José Francisco. Cuando empezaron a haber los problemas con el tema del tax list, ¿se intentó negociar con los astilleros holandeses
no se llegó, o sea, no hubo ningún tipo de contacto. Gracias. Bueno, la cuestión los activos de acceso lo que hacían era denunciar, es decir, quien realmente inició el procedimiento de investigación y quien realmente luego hizo la decisión declarando ilegal fue la Comisión Europea, y con la Comisión Europea desde que inició el procedimiento de investigación lógicamente sí que se tuvo muchos contactos con la Comisión, porque de lo que se trataba era de convencerles de que no era ilegal, no era un sistema de ayudas de Estado como luego se ha demostrado. Holanda fue la causa, digamos, pero no fue parte del proceso en ese momento. Estaba intentando, que en el momento previo a esas denuncias, imagino que habría una sospecha o se sabría que Holanda estaba intentando llegar a esa vía, los astilleros holandeses. ¿Antes de esas denuncias hubo algún contacto? O... No oficiales, que yo sepa, no. Antonio Padrón, por alusiones, pues soy el capitán marítimo de Tenerife y por tanto responsable del segundo registro de la oficina que según la ley tenemos allí incardinada, ¿no? Desde luego me sorprende pues el haber presenciado este debate en sentido muy positivo, porque veo el conocimiento profundo que tienen los que han intervenido en relación a ese segundo registro. Pero me gustaría aclarar alguna cosilla. Cuando los directores generales que han pasado a visitar nuestras instalaciones, llega un momento en que les abro una puerta y les digo, este es el segundo registro, donde hay un funcionario y medio, nada más. Es decir, hay un funcionario que dedica gran parte de su tiempo, que muchos conocen, hablo de Tenerife, y después hay medio que le ayuda parcialmente. Y desde luego la situación es triste cuando tenemos que competir con Madeira, que tiene al menos 60 funcionarios o personas trabajando, porque ahora se está medio privatizando, o Belice, que es uno de los más tristes registros internacionales y tiene más de 200 personas trabajando en su sede central, ¿no? Tenemos un funcionario y medio. Y otra cosa que hemos hecho, no tenemos página web, pero muchos conocerán ese manual que con mucho esfuerzo, sudor y lágrimas hemos podido sacar en español e inglés y que el Ministerio tiene en la página web. Es una de las primeras cosas que hemos pedido nosotros mismos a los directores, y la última propuesta que existe y que el Gobierno de Canarias está muy interesado es que se intente hacer una encomienda de gestión al propio Gobierno de Canarias o a través o con ayuda de las cámaras de comercio, que están muy interesadas, para que en cierta medida se dé una gestión más ágil, más privada, más que permita ir a ferias. A nosotros nos han invitado a ferias a Noruega, teniendo los principales gaseros del mundo en nuestro registro, y nos han dicho que pagué, ¿no? O sea, y nos han invitado a ir. Entonces, Antonio, ¿te puedo hacer yo una pregunta? Sí, claro, que sea fácil. Suponiendo que eso de tener un funcionario nada más se deba a escasez de recursos por parte de la autoridad marítima, suponiendo que pueda ser esa la causa, ¿tú cómo ves que España, se han publicado la semana pasada las cifras, siga siendo el número 1 del MOU de París en cuanto a inspecciones a buques extranjeros, con un 25% de diferencia respecto del segundo? ¿Necesitamos realmente dedicar tantos recursos? Oye, y a favor de ya he dicho antes que el MOU de París es fundamental y de la seguridad marítima, pero ¿tiene España necesidad de ser el primer país y llevar un 25% de inspecciones más que Italia, que es el segundo? ¿O cabría a lo mejor decir, mire, pues 4 o 5 inspectores, personas de Marina Mercante, los vamos a asignar al registro para agilizar administrativamente o lo que sea? ¿No podríamos ser el segundo o algo así por el estilo? ¿Qué opinión tiene esto al respecto? Podríamos ser, pero yo separo lo que es desde luego el carácter técnico que tiene el Port State Control del carácter comercial que yo entiendo que tiene un segundo registro, o que lo debe tener, y deben comprender a sus clientes, ¿no? Nosotros, el manejar la seguridad como el resto de Capitanía de España es el trabajo dado por ley, pero esto es un añadido que jurídicamente no sé qué significará la palabra incardinado en la oficina de Tenerife, ¿no? Pero desde luego que nos preocupa a nosotros mismos esa falta de agilidad, falta de medios, de recursos, ¿no? Yo creo que a veces
En una de las gráficas que ponemos en el manual se ve cómo el registro ha crecido cada vez que ha habido una modificación legal, ¿no? Y bueno, podría ser en un momento dado que necesitemos ya, después de tantos años, una vuelta de tuerca para que esto pueda ser un instrumento utilizable por los armadores y que lleguemos a tener una flota por lo menos digna, ¿no?, a nivel internacional. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Queda mucho tiempo, ¿eh? Tenemos tiempo de sobra. Sí, Jesús Barbadillo. Sí. Hola, buenos días. Jesús Barbadillo de Garrigues. Es al hilo de lo que se comenta del registro de Canarias, ya que está aquí Antonio Padrón. Yo vengo observando de unos meses para acá una vía clara de mejora, y no solo de Canarias, sino de Madeira y de todos los segundos registros que están sometidos a la jurisdicción de la Unión Europea y de las directrices de ayuda al transporte marítimo, frente a todos los registros de conveniencia internacionales, que muchos de los cuales están en paraísos fiscales. Empieza a haber mucho banco importante, mucho financiador internacional, que se niega por motivos no legales, sino reputacionales y mediáticos y de imagen, a financiar, a hipotecar buques que están inscritos en paraísos fiscales. Entonces, mi sugerencia y mi recomendación, eso va a ir a más, y lo estamos viendo con el compliance. No me refiero a que las personas jurídicas pueden cometer delitos, compliance en competencia, no, el compliance a nivel ético, que es por arriba del legal, que cualquier empresa ya de cierta dimensión acoge voluntariamente, y hay un filón a explotar, evidentemente, digo, para Madeira, Canarias y todos los registros comunitarios. Desgraciadamente, como dice Antonio, difícilmente con un funcionario y medio se puede vender este tipo de cosas, pero creo cuando se hablaba de qué se puede mejorar, pues hay un campo de mejora, pero enorme. Hay mucho ya banco internacional que se niega a hipotecar buques en determinados registros, en paraísos fiscales. Nada más, gracias. Un comentario, yo personalmente estoy completamente de acuerdo. Yo también, sin duda. Efectivamente. De todos modos, aunque un poco sumándome a la idea de Manuel, evidentemente las inspecciones técnicas, cuantas más inspecciones técnicas, pues menos atractivo también es resultar el registro para los navieros con carácter general. O sea, es una cuestión también que, como comentas, tiene su faceta comercial. Demasiadas inspecciones, demasiado estricto. Al final, el registro de MAN, por ejemplo, tiene fama de ser estricto y no tiene demasiados buques tampoco, y es un segundo registro. Madeira, efectivamente, pero Madeira está incrementando el nivel técnico. Por favor, allí al fondo, don José María Alcántara. Gracias por identificarme. Yo quería hacer una referencia a que me parece que el registro de Canarias podrá no vender cuanto desea, pero desde luego son por motivos de todos conocidos desde que se inventó y que han sido eludidos y están en mente en lo que se refiere a Madeira. Pero no es en el aspecto de legislación. O sea, realmente la legislación, España puede presumir hoy de ser un país activo y firmante del Convenio de Privilegio Hipoteca del 93, que aunque el 26 todavía sigue existiendo y vinculando, pero no obstante ese convenio es muy favorable a los intereses financieros, ya que ponen 4 grupos por delante de la hipoteca, no 6 como antes, y disminuye la validez de los créditos internos privilegiados sobre unas condiciones. Lo que sucede es que no se ha hecho nada en 2 capítulos, que es la práctica registral, que por ejemplo Panamá, dejando la demagogia aparte, o los cuentos históricos de Mossack y Fonseca, habría que decir que ha incorporado la capacidad de escribir en inglés la hipoteca, con un extracto en lengua castellana. Esto es algo que facilita mucho las cosas en un mundo marítimo. Exigiría que el registrador sepa inglés, pero bueno, ¿en qué mundo vivimos ya? Y la otra son aspectos procesales de ejecución hipotecaria, en cuyo caso ahí habría que poner ojo a los trabajos del CMI sobre una cierta homologación de condiciones de Judicial Sale of Ships. Es un trabajo muy útil, que partió de China, por cierto, pero que llegará a buen puerto. Desde luego lo incorporarán en algunos países, pero es por vía voluntaria, se puede incorporar. Y no hay que olvidar, al fin y al cabo, que la legislación es un pacto que se puede también incorporar y que a esto no perjudica en modo alguno la norma de derecho internacional privado del artículo 10 del Código Civil. Pero en fin, creo que habría algún aspecto de modernización bastante bueno a considerar y que la legislación no es un problema en el caso español. Gracias. Muchas gracias. ¿Más preguntas? No parece haber más preguntas.
Bueno, pues entonces vamos, como había prometido al principio, a volver a darle a cada uno de los ponentes un par de minutos por si quieren hacer algún comentario, conclusión, etcétera, y vamos, si os parece, empezar ahora en sentido contrario. José Francisco, por favor. Bueno, pues por hacer los 3 puntos fundamentales de las conclusiones. En primer lugar, que pese al enorme daño que ha habido para el sector con todos estos procedimientos europeos contra el tax list, al menos hoy lo que podemos decir es que la decisión contra el antiguo tax list está anulada y que por tanto está anulada también la decisión que imponía a España la recuperación de las presuntas ayudas incompatibles que preveía la decisión. Que el nuevo tax list es actualmente el único sistema europeo que tiene la bendición de la Comisión Europea, expresamente aprobado por ella, goza de la máxima seguridad jurídica y además ha sido ratificado tanto en primera instancia por el Tribunal General de la Unión Europea como en segunda y definitiva instancia de forma inapelable por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Gracias a este sistema, que lleva en vigor desde el 1 de enero de 2013 en España, se han conseguido hacer hasta ahora 28 operaciones, todas un valor aproximado de más de 900 millones de euros, más de 6 millones de horas de trabajo para la grada de los astilleros, que yo creo que son unas buenas noticias y una buena perspectiva para seguir utilizando en el futuro y que esta herramienta sea realmente fiable, segura y de la confianza de todos. Muchas gracias. Carlos, por favor. Bueno, yo por tratar de explicar a la gente que no está en el día a día con estos temas del tax list, que ya aburren a algunos o a muchos, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay entre el nuevo y el anterior? Yo creo que es importante porque he insistido en un eje desde el principio, es decir, esto es construcción, esto es transporte y ambos conviven, y luego si se lleva mejor o peor, porque bueno, eso ya es un tema que pueden solucionar ellos. Pero técnicamente, lo que sí es importante y revelador es que el nuevo régimen es, en lo que a tax list se refiere, en lo que al leasing se refiere, es prácticamente igual, con una diferencia. Ahora antes había que solicitar una autorización y ahora simplemente hay que comunicarlo, para evitar tentaciones de que haya una discreción, una dirección, una selectividad por parte de la administración, con lo cual la parte tax list, cuando amortizo tipo de bien, etcétera, muy genérico y demás, esa parte la tengo más o menos. ¿Dónde ha cambiado? Y eso es el punto por el que yo estoy incidiendo en esta diferenciación desde el principio. Se ha cambiado en el tonelaje. El tonelaje a veces es un complemento del tax list, no siempre, pero a veces es un complemento. Y esto es una ayuda al transporte marítimo. ¿Qué ocurría antes? Que estos que están en el medio, la agrupación de intereses económicos con los inversores, se acogían a este régimen. Y esto pues incomodaba a aquellos que habían aprobado un régimen dirigido a quién, a las empresas navieras, aquellas que operan y explotan con una vocación de mantener el know-how en tierra, etcétera. Es decir, a esos que explotan, no a estos señores que se acogen al régimen y que realmente no operan y su vínculo es puramente fiscal. No es una crítica hacia ellos, es una crítica hacia el sistema anterior. Es decir, que estábamos utilizando un régimen fiscal un poquito pervertido, ¿vale? Entonces, bueno, lo que sí se ha pactado con la comisión es: no voy a volver a hacer ese uso del tonelaje, me voy a comportar de una manera distinta y voy a tener otro rigor a ver, ahora decir quién sí entra aquí. Eso tiene como conclusión una diferencia muy sustancial para los armadores. Los armadores, al final de toda esta estructura más o menos compleja, antes compraban un buque, un activo, y esto no les incomodaba más, lo activaban, lo amortizaban, contable, fiscalmente, como quisieran en su... Entonces no había una gran dificultad práctica más allá de un diferimiento, una adquisición de título de propiedad. Ahora, como ya no tengo esta posibilidad, porque me dicen: oiga, usted, como existe a dónde vas, tú no puedes entrar, los armadores, en lugar de comprar el activo, lo que van a adquirir es una sociedad. Cuando los inversores ya han agotado su ventaja fiscal, esa agrupación de interés económica la convertiremos en una SL y los armadores comprarán esa SL. Esa SL con un activo ya depreciado fiscalmente y demás. Conclusión: la estructura ahora es más compleja en la venta. ¿Por qué? Porque ahora se residencia en el armador, es decir, yo al final de los días te voy a entregar esta sociedad con este buque, con este balance, etcétera. ¿Te cuadra en tu planificación fiscal, en tu operativa? ¿Sí o no? Y ese es el gran test. Por tanto, hay una gran diferencia y como conclusión es: nos hemos corregido
nos hemos corregido. Esto ya no es un commodity, esto ya no se vende como antes, que era una estructura de esto más esto, ahora es esto, quizás aquello, y hay que explicarlo muy bien fuera y manejarlo con cuidado, nada más. A quien le puede interesar este tema, en la carta de la Comisión a Grecia que he mencionado antes, define por escrito por primera vez que yo haya visto esto, es decir, el mero propietario que arrienda el barco a un tercero no se le puede aplicar según la Comisión el impuesto por tonelaje, y a aquellos armadores que sean propietarios de varios barcos establece unos criterios objetivos y numéricos muy concretos de hasta qué punto puede aplicar el tonelaje a buques que tengan cedidos a terceros en arrendamiento a casco desnudo. Es una precisión muy concreta que puede interesar a las empresas. Sí, Manuel. Pues sin ánimo de repetirme, realmente ya hemos repasado los incentivos que, digamos, tiene el naviero a la hora de decidir la elección de bandera, pero quizás como conclusión, al hilo de la intervención del señor Padrón, podríamos también pensar en qué incentivos tiene el Estado español para potenciar su bandera. Quizás me da la sensación de que desde el punto de vista fiscal la recaudación no es demasiado golosa y desde el punto de vista electoral el tema no es muy rentable. Con lo cual yo le deseo los mejores suertes a NAVE en su intento de persuadir al Estado de que estamos hablando de fomento del empleo. Y además, y por otra cuestión puramente anecdótica, solo espero no entrar en guerra con Portugal, porque en el caso de que eso fuera así y empiecen a requisar buques, como hicieron la Royal Navy en las Malvinas, pues tendrían 150 buques más que nosotros por lo menos y una flota bastante más poderosa que la nuestra. Y con eso concluyo. Muchas gracias. El secretario de Estado de Fomento nos pidió justificar precisamente eso. Es decir, ¿y España qué le va a eso de tener flota de su pabellón? Y después de argumentar y de tal mucho, llegamos a la conclusión de que a quien más le interesa es a la Administración Marítima Española, precisamente para formar a esos inspectores y a todas las tripulaciones de SASEMAR. El día que no quede ningún barco en pabellón español, nada más que esos, pues creo que vamos a tener un problema mucho más gordo. Perdón, Alfredo, para cerrar. Yo, como soy el último, pues me permito un comentario transversal como las políticas. Como anécdota, como decía Manuel, creo que bajo el tonelaje en Malta, hasta los bancos financiadores de buques acogidos a tonnage tax podían beneficiarse de este impuesto, lo cual no tiene, o sea, digamos, llevado al extremo, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, yo insistiría en cuanto a desarrollo de políticas, que era el tema que he tratado y hacia dónde vamos. Creo que, y sería parte de una ponencia o de unas sesiones y jornadas largas sobre el transporte marítimo verde o más ecológico, y eso lo ligo inmediatamente con la financiación. No se puede avanzar en ninguna de las políticas, creo, sin más medios. Lo hemos visto con el registro. Hay instrumentos en la Unión Europea, se han comentado esta mañana, y algunos son muy innovadores. Es decir, el Connecting Europe Facility no solamente, de hecho no te doy un dinero como sucede en otros, sino que prevé sistemas de emisiones de bonos, sistemas de garantías, etcétera. Entonces tenemos que ser creativos, y dentro de eso yo no sé si en el marco de la OCDE o de otra forma, pero hay que apoyar, yo creo, los métodos de financiación. Hay que ser creativo y dentro, obviamente, de los marcos y parámetros de competencia. Y termino con esto. En España nosotros nos mencionan inspector fiscal y nos ponemos a temblar. En el seno de la Unión Europea decimos Comisión o Dirección General de Competencia, y te tiemblan las piernas también. O sea, son realmente, lo llaman los watchdogs. Entonces hay que decir, tienen un poder y una capacidad de legislación, o más que de legislación, de control y de moldear cómo se realizan las cosas, que es muy sano. Lo creo, como consumidor es perfecto, pero como decía antes Manuel, miremos también fuera de la Unión Europea, que ahí están nuestros competidores. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que no os hayáis aburrido y que los temas hayan sido de interés. Por la tarde, a las 3:30, continúa el Congreso. Muchas gracias a todos.